En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. Orando con fe. Nuestra cita de hoy la encontramos en Marcos capítulo 11, versículo 24. La palabra de Dios dice: Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La oración y la fe son dos grandes herramientas necesarias en la vida de todo creyente. Ambas van de la mano, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario tener fe en la oración para poder recibir respuesta de aquello que estamos pidiendo. Cuando vayamos al trono de la gracia, cerciorémonos que estemos con la actitud correcta ante Jesús. Amadas, la fe es vital y la oración fundamental. Mientras más oramos, más conocemos a Dios. Nuestra fe crece, tanto así que vemos el poder de Dios manifestándose en las vidas por quienes oramos. Pero no olvidemos que siempre nuestra esperanza esté basada en su perfecta voluntad. Hoy nuestra hermana Evelyn nos dará algunas pautas sobre el tema. Por ello, la invito a compartirlo. Adelante, hermana. Amadas, las saludo deseándoles gracia y paz. Busquemos en Juan capítulo 16, versículo 24. Dice así la palabra de Dios: Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Este mandato nos da una certera confianza en que Dios suplirá todo lo que nos falta. Pero para que, como creyentes, pidamos y recibamos con fe del Señor, debemos seguir algunas pautas de la oración establecida por el Padre, quien está con sus manos abiertas y oídos atentos a nuestro clamor y necesidad. Como nos dice el salmista en el Salmo capítulo 34, versículo 15. Dice así: Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Estas pautas se encuentran esparcidas a través de las páginas de la Biblia. Como primera pauta, debemos acercarnos a Dios en y a través del nombre de Jesús. Tenemos que hacer nuestra petición sobre la base de lo que Cristo ya hizo por nosotras. Puede ser humillante admitir continuamente que somos pecadoras, indefensas, salvadas por gracia, pero solo este camino nos conducirá a un Dios que escucha la oración. Leamos en Hebreos capítulo 10, versículo 19 al versículo 21, que nos dice así: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Una segunda pauta es que cuando oremos debemos creer sus promesas escritas en la Biblia. No debe haber incredulidad. Una persona dubitativa y de doble ánimo no debería pensar que recibirá nada del Señor. Leamos en Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y una tercera pauta involucra el estado de nuestro corazón. Este debe estar sano, sin condenación, ni alguna actitud que sea semejante. El amado Juan aborda el tema de esta manera: si nuestro corazón no nos condena, tenemos confianza ante Dios y recibimos de Él todo lo que le pedimos. Vayamos a la cita correspondiente, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él,
porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Una conciencia limpia y un corazón puro son necesidades absolutas para la oración. No podemos pedirle respuestas a Dios con confianza cuando me aferro a los pecados que clavaron a su Hijo en la cruz del Calvario. Es imposible vivir en la iniquidad y disfrutar del favor del Señor simultáneamente. Debemos de tener una actitud de aceptación de lo que Dios quiere hacer. Leamos en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La actitud de confianza cuando acudimos a Él en oración y la fe con que nos acercamos marcará la diferencia. La fe en la oración es lo que distinguió a nuestros antepasados, haciendo que destacaran entre la multitud, y quedó escrito en la Biblia. Hermanas, cuán importante es esta virtud. La fe debe ser la acción mayor en la oración. Leamos en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Todas las pautas mencionadas anteriormente son necesarias, pero no debemos olvidar algo muy importante, que para encontrar victoria en la hora de la tentación o de la prueba, previamente necesitamos recibir poder mediante la oración con fe. Muchas veces sentimos que nuestra fe es muy pequeña y nos desanimamos. No queremos ir a tener comunión con Dios para pedirle o manifestarle algo, porque pensamos que nuestra fe no alcanza, que no está acorde a lo que Dios quiere que tengamos. Pero ¿sabes? Es una mentira que el enemigo quiere sembrar en nuestro corazón. Pero si viniesen esos pensamientos de duda, no lo permitamos, vayamos y mostremos nuestra debilidad a aquel que nos da poder y nos ayudará. Leamos en Lucas capítulo 17, versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Sí, hermanas, así como los apóstoles pidamos al Señor que nos dé más fe, pues reconocemos que es poca la que tenemos. Y no es que esté mal, y de hecho el aumentarnos la fe es una de las oraciones que figuran en la Biblia y que es, por lo tanto, inspirada por Dios. No obstante, en el versículo siguiente Jesús nos va a enseñar, al responder a sus discípulos, que no es cantidad lo que importa, sino la calidad de fe que profesamos y que la apliquemos y la pongamos en acción. Leamos lo que Jesús nos dice en Lucas capítulo 17, versículo 6. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. A menudo creemos que no tenemos la fe necesaria, pero la Biblia dice que sí. Leamos en Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amadas, cuando le pedimos a Dios que aumente nuestra fe, le estamos pidiendo que nos fortalezca en la decisión de creer, porque la fe es una decisión. Decidimos creer y aferrarnos a la palabra de Dios. Pero hay una verdad: nuestra fe aumenta cuando nos enfocamos en Jesús y no en nuestra propia confianza. Jesús es el que pone la semilla de fe en nuestro corazón, pero está en nosotras hacer lo que nos corresponda, hacer crecer nuestra fe. ¿Y sabes cómo hacerlo? Busquemos en Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí está la respuesta. Pablo nos la revela para que nuestra fe aumente. Leamos su palabra. Para finalizar, las animo a que se acerquen a Dios como un niño se acerca a un padre, porque Él sabe que lo ama incondicionalmente, sin reprimirse ni tener rechazo, para pedirle lo que necesitamos, y Él, conforme a su voluntad, nos lo dará lo que le pidamos. Juan, el amado de Jesús, nos dice en una de sus cartas, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye,
En cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Y cómo no acercarnos a nuestro Padre que nos ama? Si por la fe en Jesús podemos ir a Él con libertad y confianza. La Biblia dice en Efesios capítulo 3, versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amadas, que lo que hemos escuchado hoy sea una ayuda para que nuestra fe aumente, ya que este fruto del Espíritu Santo ya está implantado en nuestro corazón. Solo queda desarrollarla siguiendo las pautas establecidas y leyendo su palabra. La oración con fe le agrada a Dios. Por lo tanto, nos acerca a Él y nos da la confianza de ser escuchadas. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.